Así de débil estará este régimen, que se niega a medirse con una mujer académica de 80 años. El objetivo era quebrarme. No le permitieron a la tarjeta de la mesa de la Unidad Democrática inscribir ningún candidato. Su candidato y el nuestro es Corina Yoris, y sigue siendo Corina Yoris. Y pues así es, María Corina Machado habló. Dijo que su candidata es Corina Yoris, a pesar de todo lo que ha ocurrido en estos últimos días en Venezuela ante las presidenciales que están previstas para el próximo 28 de julio. Pero ¿qué va a pasar ahora? Hay 13 candidatos postulados en el Consejo Nacional Electoral, pero ¿quién realmente representará a la oposición? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué el CNE o quienes dirigen el CNE actuaron de esta manera? Se habla de una guerra sucia, no solamente por el lado de esta institución, sino también dentro de la oposición venezolana. Vamos a despejar algunas dudas y para ello traigo como invitado hoy a Eugenio Martínez, mejor conocido en las redes sociales como Pucas, pero también director de Votoscopio. ¿Cómo estás, Eugenio? Qué gusto tenerte en Impacto Venezuela en mi programa Cara a Cara. Hola, un gusto, Mildred, un gusto verte y escucharte y acompañarte Sí. además. Y gusto para mí, porque tengo rato tratando de entrevistarte y he estado siempre full y lo sabes, como buen analista en la fuente política y sobre todo electoral. Fíjate, Eugenio, hemos estado siguiendo minuto a minuto todos tus análisis y todas las informaciones que estás aportando al país a través de tus redes sociales y de Votoscopio. Pero ¿qué fue lo que ocurrió con el Consejo Nacional Electoral? ¿Se quitaron la careta? O sea, ¿van a seguir colocando trabas? ¿Esto no termina aquí? ¿Va a continuar de aquí al 28 de julio? Bueno, creo que hay que partir de la premisa que para Nicolás Maduro ganar una elección cuando se tiene entre 20 y 25% de intención de voto es evidentemente muy complejo si no logra generar abstención y no logra generar dispersión de voto en los adversarios y especialmente si no logra llevar al sector más importante de sus adversarios a un boicot electoral. Así que lo que hemos estado viendo en las últimas semanas o desde que se convocó formalmente la elección el pasado 5 de marzo es al gobierno venezolano tratando de llevar a los ciudadanos a una elección que sea primero reconocida por las democracias occidentales, pero que además no represente un riesgo real de perder el poder para Maduro. Y la única forma que esa elección del 28 de julio no represente un riesgo de perder el poder implica que no se le permita correr a la persona que está liderando las encuestas, que en este caso es María Corina Machado, que se dificulte significativamente la posibilidad que Machado transfiera su liderazgo, transfiera su intención de voto a otra candidatura y que adicionalmente el elector que está deseoso de un cambio político, bien sea apoyando a Machado o apoyando a otro candidato, sienta que lo invada, por decirlo de otra manera, la desesperanza y decida allanar nuevamente o transitar nuevamente la ruta de la abstención o del boicot electoral. Manuel Rosales, se habla de una traición, María Corina Machado lo dijo al día siguiente, donde el CNE sorpresivamente dio una prórroga, pero él dice que era para llenar ese vacío de la oposición para que tuvieran un candidato, pero luego en esta prórroga se inscribe Edmundo González Urrutia, que podría ser el candidato de la plataforma unitaria, pero no apoyado por María Corina Machado. Sí, creo que en este tema hay que ser pragmáticos, porque no se trata de un juego democrático donde se siguen las normas, lo que dice la ley, lo que dice el reglamento, ni mucho menos. Eh, en la noche del 25, madrugada del 26, la oposición estuvo a punto de quedarse sin candidato, de no poder presentar candidatos para el 28 de julio. Eh, Podemos decir que la plataforma unitaria tiene al menos dos candidatos, Manuel Rosales, postulado por Un Nuevo Tiempo, y Edmundo González, que en realidad no es un candidato firme, porque la estrategia en torno a Edmundo González es que el Consejo Nacional Electoral admita su candidatura
y posteriormente la Mesa de la Unidad Democrática pueda sustituir a Edmundo González por un candidato de consenso dentro de la plataforma. Aquí tal vez hay que hacer un ¿En asterisco. qué lapso Siempre, podría ocurrir esa sustitución para las personas que no lo saben? claro, el problema, la sustitución formal, lo que dice el cronograma que está en la página web del Consejo Nacional Electoral, es que la sustitución se tiene que dar o se puede dar entre el 1 y el 20 de abril. Si el Consejo Nacional Electoral se ajusta a lo que está en el cronograma, bueno, este es un debate que seguramente vamos a mantener hasta el 20 de abril en la medianoche, donde vamos a estar todavía debatiendo si se ha logrado sustituir o no al candidato de la Mesa de la Unidad Democrática. En todo caso, este proceso en el cual la Mesa de la Unidad Democrática logró presentar finalmente una postulación es bastante sui generis, es un proceso de postulación solapado fuera del acto, extemporáneo, si se le quiere ver desde esa perspectiva, y obedece básicamente a un proceso de negociación entre la plataforma y el gobierno venezolano. Seguramente mucha gente que ve tu programa, Mildred, dirá, bueno, y si postularon a Edmundo González, ¿por qué no postularon a Corina Lloris? Y la respuesta es sencilla, no se permitió postular a Corina Lloris. Básicamente es una respuesta sencilla, dura, que puede desestimular a algunas personas al ejercicio del voto, pero lamentablemente hay que tal vez poner las pies en la tierra sobre las condiciones de la elección del 28 de julio, que como hemos visto desde que se convocó el proceso el 5 de marzo, este seguramente va a ser la elección con las condiciones más restrictivas de los últimos 20 años. A eso precisamente quería llegar. ¿Cómo ves este panorama de estas presidenciales? Para muchos, incluyéndome, las veo como decisivas, aunque siempre hemos dicho estas elecciones, cada vez que vamos a un proceso electoral, uno dice, oye, aquí esto es decisivo, pero estas en particular, estas presidenciales que eran muy esperadas o son esperadas, ya hay fecha, algo que tampoco se tenía en un principio, que era otro debate. Pero en cuanto a eso de la popularidad de Maduro que cayó, que él no es Chávez, etcétera, dentro de sus filas también están quebrantados con los partidos de la llamada Alianza o Polo Patriótico, que también intentaron inscribir un candidato y tengo entendido que no se pudo postular, que era el que estaban por el Partido Comunista de Venezuela. Entonces, evidentemente, ¿cómo ves ese panorama? Va a ser una guerra muy dura porque los venezolanos, ¿qué opción van a tener? ¿O qué Bueno, a ver, creo que los venezolanos tenemos tendencia, especialmente los políticos, a marcar deadlines, ¿no? Cada elección que hemos tenido en los últimos 20 años es el deadline y después de esa elección el Armagedón. Y los países sobreviven a esos deadlines electorales. Venezuela es el mejor ejemplo de eso. A pesar de todos los deadlines que hemos tenido, se ha sobrevivido sistemáticamente. Evidentemente, la elección del 28 de julio puede marcar un antes y después, en el sentido de ser el punto de inicio o el catalizador de una ruptura de la coalición gobernante, independientemente que Maduro gane la elección, o sea, declarado por el CNE como ganador de la elección, porque también va a depender mucho de la forma en que gana. De hecho, en los días siguientes, en las horas siguientes al anuncio del Consejo Nacional Electoral de los 13 nombres de candidatos, de postulados admitidos, de postulaciones presentadas, perdón, creo que el gobierno venezolano se vio sorprendido por las reacciones tanto de la Cancillería de Colombia como de la Cancillería de Brasil, teóricos aliados del gobierno venezolano, especialmente cuando no son críticos o cuando no critican abiertamente a su proceso? al gobierno venezolano, a Nicolás Maduro, los comunicados de las cancillerías, tanto de Colombia como Brasil, como posteriormente de la Unión Europea, dan cuenta de una reacción internacional que, aunque no queda evidencia física, que no se admitió la postulación de Corina Lloris, o que no se admitió la postulación de Ramón Guillermo Aveledo, o que no se admitió la postulación de Omar Barbosa, en fin, aunque no hay una evidencia física de eso, el sabor internacional que queda es que el gobierno venezolano está seleccionando, restringiendo la posibilidad de la alternativa democrática de competir abiertamente en la elección del 28 de julio. Lo que sí es cierto, Eugenia, es que hay deseos y ansias de salir a votar.
quedan entonces activas la tarjeta de Un Nuevo Tiempo con Manuel Rosales y entiendo que había dicho algo como que si también se había inscrito con la de la tarjeta de la unidad, la de la manito, pero ahora aparece Edmundo González. ¿Cómo queda el proceso de las Sí, tarjetas? no, a ver, Manuel Rosales fue postulado por Un Nuevo Tiempo Ujú. y a la postulación de Un Nuevo Tiempo se adhiere Fuerza Vecinal. Ok. Lo de Edmundo González hay que verlo, en el mundo electoral venezolano se le llama tapa, candidato Ajá. tapa, vamos a llamarlo, para ser más coloquiales, un candidato que está cuidando el puesto. Es decir, la función de tener a Edmundo González como postulado es que la MUD siga participando en el proceso. Edmundo González no es ni de cerca el candidato definitivo de la MUD, por lo menos en este momento, sino que la estrategia en torno a Edmundo González de la Mesa de la Unidad Democrática va a ser o postular un candidato diferente, pero ganando tiempo para hacer esta discusión, ¿Podría o entrar terminar Corina Yarick allí a última hora? a ver, entendiendo que a Corina Lloris, el gobierno venezolano, no le permitió a la Mesa de la Unidad Democrática ni un nuevo tiempo postularla en el periodo del 21 al 25, difícilmente podemos suponer que le va a permitir ahora ser la sustituta de Edmundo González. El sustituto de Edmundo González seguramente terminará siendo un candidato conocido dentro del mundo político, seguramente, que no tenga el rechazo inicial del gobierno venezolano, o puede terminar la Mesa de la Unidad Democrática adhiriéndose también a la postulación de Manuel Rosales o Enrique Márquez, por poner dos nombres significativos sobre la mesa. El resto de los candidatos, encabeza obviamente estos 13, Nicolás Maduro, pero también está el Conde del Guácharo, está José Brito, está Antonio Ecarri, o sea, hay 13 candidatos de los cuales los demás son opositores, entre comillas, hay unos que, bueno, ya se sabe que le dicen que no, que está, pero son como candidatos a la medida de Maduro, no todos, pero la gran mayoría, ¿no? Bueno, creo que, a Y se ver, puede medir, se siente seguro de medirse. tenemos a Nicolás Maduro, Luis Eduardo Martínez, el Burro Martínez, Antonio Ecarri, Juan Carlos Alvarado, Daniel Ceballos, Benjamín Rauseo, Javier Bertucci, José Brito, Claudio Fermín, Luis Ratti, Enrique Márquez, Manuel Rosales y Edmundo González. Primero destacar que, bueno, ninguna mujer entre las postuladas, ¿no? Eso no deja de ser siempre simbólico, siempre sintomático de cómo es la política en Venezuela. Más Machi, allá del tema de la ausencia de mujeres entre las postulaciones, creo que es importante resaltar que de las 37 fuerzas políticas que están compitiendo en esta elección, que parece que son muchas, por decir fuera de Venezuela, que hay 37 partidos y 13 candidatos presidenciales, eh, pareciera vender la idea de un clima político, de un debate político amplio, nutrido, diverso, cuando en realidad lo que estamos viendo de esas 37 organizaciones políticas que están compitiendo es que 15 de esas organizaciones fueron intervenidas en algún momento por el Tribunal Supremo de Justicia y se les cambió su directiva, y 8 de esas organizaciones fueron creadas, autorizadas de forma express, por darle ese calificativo, por el Consejo Nacional Electoral en poco menos de 2 semanas para este proceso electoral y para este proceso de postulación. Entonces, aunque los números pudiesen sugerir que estamos ante un proceso diverso, muy amplio, con 13 candidatos, 13 partidos de diferente visión, en realidad es un ecosistema que se ha ido construyendo, un ecosistema de partidos que se ha ido construyendo a la medida del gobierno venezolano, y los números no deberían engañar sobre la naturaleza del sistema, porque a la postre se trata de estar dentro de lo que se llama un sistema de partido hegemónico, donde, aunque está permitida la existencia de varias organizaciones políticas, en teoría solamente una de esas organizaciones es la que puede obtener la victoria o está capacitada para obtener la victoria, que en el caso venezolano del partido hegemónico es el Partido Socialista Unido de Venezuela. también pueden venir los retiros o quienes declinen a favor, ¿no? ¿Esta lista pudiese reducirse en los próximos días? Bueno, del 1 al 20 puede haber adhesiones de una candidatura, por ejemplo,
ejemplos simbólicos que no necesariamente tienen por qué ser reales, pero el Burro Martínez, Luis Eduardo Martínez, pudiese declinar y apoyar a Antonio Carlos. Y eso legalmente es posible. Sin Ujú. embargo, por lo que hemos visto en las declaraciones previas antes de la convocatoria de la elección y lo que hemos visto después de la convocatoria de la elección, eh, creo que es muy difícil suponer que alguno de los 12 candidatos que están postulados más Edmundo González vaya a declinar a favor de otro. Lo que sí es llamativo es que si uno ve los estudios de opinión pública hasta inicios del mes de marzo, aunque hay 13 nombres en esa lista inicial de postulados, solamente 3 son los que aparecen dentro de las preferencias electorales. María Corina Machado, que no está, Nicolás Maduro y Benjamín Rauseo. El resto de aspirantes presidenciales, aunque tienen partido y pueden postularse, al día de hoy no aparecen en las encuestas, o si aparecen, están dentro de lo que llamamos el error muestral del estudio. Eugenio, ¿se puede repetir lo que ocurrió en Barinas independientemente del candidato que vaya por la oposición y que no sea apoyado por María Corina Machado? Muy importante eso. A ver, creo que María Corina en este momento es la gran electora de la oposición, por darle ese calificativo. Ujú. Eso significa que el aval de María Corina a algún candidato puede aumentar significativamente sus opciones de triunfo. El rechazo de María Corina Machado a algún candidato en particular también puede aumentar significativamente su capacidad de perder o su posibilidad de perder. Lo que queda claro en este momento es que, entendiendo las últimas declaraciones de María Corina Machado, especialmente durante la semana, que decía, este es un proceso de día a día, difícilmente veamos en las próximas semanas un endoso muy claro a algún candidato o veamos un rechazo muy explícito a algún candidato. Este es un proceso de negociación política muy complejo, continuo además, en donde no necesariamente la película que estamos viendo empezando el mes de abril es la que vamos a terminar observando en la pantalla de la máquina el 28 de julio. Tu recomendación para los venezolanos, Eugenio, que todos se preguntan, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, volviendo a la idea que con 20-25% de intención de voto es muy difícil ganar una elección. Si algo se está tratando de generar en los electores, especialmente si consideramos que 8 de cada 10 quieren un cambio político, si algo se está tratando de generar en los electores es desesperanza, desmotivación, desasosiego, en fin, creo que el principal consejo, el principal comentario Ujú. es no dejarse desmotivar por todas las trabas o por todos los impedimentos que es obvio que van a ocurrir y es obvio que van a seguir ocurriendo, pero hay una oportunidad muy importante de que la elección del 28 de julio, independientemente del resultado, genere un quiebre dentro de la coalición gobernante. Y ese quiebre dentro de la Dentro de coalición la oposición gobernante, también, ¿no? Puede terminar perdón. un quiebre más fuerte dentro de la oposición si María Corina no le levanta la mano a algún Bueno, candidato. sin duda, sin duda, sin duda, podemos tener un quiebre también dentro de la oposición, pero optemos por suponer que la madurez política del liderazgo opositor es lo suficientemente fuerte y ha costado bastante como para que la oposición no implosione para el 28 de julio, sino que la oposición pueda generar un quiebre dentro de la coalición gobernante, siempre recordando que a la vuelta de la esquina tenemos elección de gobernadores, de alcaldes y de parlamento. Este no es solamente un tema que se reduce a la presidencia de la República. Eh, a la vuelta de la esquina están todos los poderes o todos los cargos de elección popular. Así que este es un camino que, al menos esta ruta electoral, hay que verla de 2024 a 2025. El 28 de julio es el primer hito, probablemente uno de los más importantes o el más importante, para generar un quiebre dentro de la coalición gobernante, pero la única forma que una elección genere un quiebre dentro de la coalición gobernante es que se participe en ella. Si no participas, pues ese quiebre nunca va a tener oportunidad de ocurrir. ¿Crees que se pueda dar una negociación a última hora por presión internacional?
recordando un poco lo que conversábamos hace rato de los pronunciamientos de países incluso que apoyan a Maduro o que no lo han criticado abiertamente y ahora sí lo están haciendo porque es demasiado evidente el bloqueo que le tienen a María Corina Machado por donde sea. Bueno, en 2018 el gobierno venezolano, ante la presión internacional y de una negociación que primero parecía que iba a ser efectiva y después terminó fracasando, terminó posponiendo las elecciones. Las pospuso casi un mes, de abril a mayo. Creo que ese escenario siempre va a estar presente ahora en el caso venezolano. No es lo más probable que ocurra al día de hoy que estamos conversando, cuando está comenzando el mes de abril o está por comenzar el mes de abril, pero no creo que sea un escenario que tenga que desecharse del todo, especialmente porque la presión internacional significativamente de los aliados, que es tal vez la presión que más importa en este momento al gobierno de Nicolás Maduro, puede servir para ir logrando algún tipo de concesión, concesiones electorales unilaterales, pero concesiones que le pueden servir a la oposición para, insisto en la idea, generar un quiebre en la coalición gobernante. Bueno, ya para finalizar, porque ya estamos hasta pasados de tiempo, Eugenio, según tus fuentes, tus investigaciones, el seguimiento que vienes haciendo, si no es Corina Lloris, ¿a quién crees que María Corina le pueda levantar la mano de lo que no estén allí y que pueda entrar por el espacio de tu mundo? Sinceramente, no creo que ninguna persona a la que María Corina Machado le levante directamente en la mano va a pasar el filtro del gobierno venezolano, porque el principal problema del gobierno venezolano no es el nombre, sino intentar evitar que la transferencia de apoyo o la transferencia de voto de Machado a esa otra persona sea automática o sea sencilla. Evidentemente, la transferencia de voto de Machado a Manuel Rosales, por poner ese ejemplo, es muy complicada, y eso es lo que necesita el gobierno venezolano, no facilitar esa transferencia. Así que, para ser muy concreto, Mildred, difícilmente alguien del entorno de María Corina Machado o alguien que María Corina Machado le levante abiertamente la mano va a pasar el filtro del gobierno venezolano ¿Qué en este debería hacer momento. ella entonces? ¿Levantarle la mano a quien se escoja desde la plataforma o negociado con Maduro? Creo que lo que más se agradecería a María Corina Machado es que se mantenga dentro de la ruta electoral, por lo Ella lo menos dijo, inicialmente, que la que se ruta es... mantenga dentro de la ruta electoral, que no abone el camino al boicot. Creo que María Corina Machado ha sorprendido muchísimo con su comportamiento antes de las primarias de octubre, después de las primarias de octubre. Hay un cambio casi de radical. 180 grados Sí. en las posiciones públicas que tenía María Corina Machado sobre el tema venezolano, sobre las elecciones, sobre la comunidad internacional, sobre la presión internacional en los últimos meses. Creo que lo principal que pudiese hacer María Corina es seguir alimentando la ruta electoral. Si yo te digo en dos palabras, defíneme este proceso electoral del 28 de julio, ¿cuáles utilizarías? Las condiciones, bueno, esta es la elección con las condiciones más restrictivas de los Ujú. últimos 20 años. Pero si son dos palabras, restrictivo y restrictivo. Sí, es muy duro, es muy duro, es muy duro. Me causó un poco de gracia, pero es porque, bueno, nosotros venimos trabajando y cubriendo esta fuente que es tan complicada y más con todo lo que se habla de que las instituciones están a favor de Nicolás Maduro, del chavismo, de todos los que han estado en el proceso. Entonces, es un tema complicado porque, bueno, ahí entra la desconfianza y ellos siempre están apostando a esto. Pero los venezolanos creo que han entendido la lección y la ruta siempre va a tener que ser electoral, sin duda alguna. Eugenio, muchísimas gracias por recibirme, por atender mi llamado, por participar en Cara a Cara a través de Impacto Venezuela. Espero tenerte próximamente para seguir con los análisis en materia electoral porque quedan muchos días todavía por venir, que quizás sean días duros, horas oscuras, como ha dicho la propia Corina Lloris, la sustituta de María Corina Machado, y que bueno, vamos a estar haciendo seguimiento para informar a los venezolanos de todo lo que ocurre. Gracias. Un gusto haber enlazado contigo, Mildred. Gracias a ti, un abrazo, Eugenio. A toda mi audiencia también, Chao. muchísimas gracias por acompañarme cada día en este su espacio sin censura, cara a cara. Los invitamos para más información visitar www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, hasta una próxima entrega.